Buenas, buenas, ¿qué tal? Permítanme como siempre. Vamos a esperar un poquito a que se sincronice todo esto. Tenemos 17 de enero de 2022. Estamos usando el libro de Zukoski, Álgebra, 12ª edición, ¿verdad? No es cálculo, es el de álgebra nada más, a secas. Álgebra ¿Con qué dice? Álgebra y trigonometría con geometría analítica. Ahí está. Y vamos por el 17 de la sección 1.3, señores. Y el enunciado decía más o menos así, ¿ves? Vamos a ver hasta arriba. Del 1 al 44 exprese como polinomio. Y nos dan aquí lo que son expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces ya podemos iniciarlas. Fíjese, en comparación al anterior, ¿cómo se va poniendo esto? Parece que se ponen más difíciles, pero no tanto realmente. Veamos el 17 ahorita. Fíjense, el 17. A volverlo a copiar aquí. Dice 8x cuadrado por y al cubo menos 10x al cubo por y. Todo esto entre 2x cuadrado por y. Hay que simplificar esto. Y como estamos viendo nosotros de primeras que existe x, y generalmente en cada término, y que está arriba como abajo, o sea en numerador y en denominador, pues nosotros podemos intuir de que hay que hacer una pequeña factorización. Por ejemplo, si ya les dije que solo estamos hablando de x y y, pues el factor común en todos es x y y. Repito, todos los términos tienen x y y. Por lo tanto, el factor común no queda de otra que sea ese, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Pongamos en la parte de arriba nada más el x y y de factor común, porque no hay otra, ¿verdad? Ahora busquemos el grado. ¿Cuál es el grado menor de todas las x que existen en el numerador? Podría ser, vamos a ver, va desde el 1 al 3. Va desde el 1 al 3. ¿Podríamos usar lo que es x cuadrado como factor común? Pregunto. La respuesta es que sí. ¿Por qué podemos? Porque la x menor que aparece en el numerador es x cuadrado. Pregunto, ¿podríamos usar x como factor común? Pregunto. La respuesta sería también se puede. Pero siempre vamos a utilizar lo que sería el mayor, en este caso el mayor posible. Fíjese. Entre x y y que podemos usar, usamos el mayor, que sería x cuadrado. También funciona el x, lo que no funciona es el x al cubo, que fíjense que aunque aparece aquí, no lo podemos colocar como factor común en primera instancia, ¿verdad? Porque de hacer arreglos matemáticos es la hora de menos, para que se pueda. Pero fíjese, no nos compliquemos y usemos el cuadrado primero. ¿Qué pasa con y? ¿Cuál podemos usar ahí? ¿Y al cubo o y? Vamos a usar el y nada más, ¿verdad? No podemos usar el y al cubo, porque vamos a tener que hacer otro arreglo ahí y no es la prioridad. Entonces, fíjese para el primer término. Tenemos x cuadrado por y. ¿Qué le falta al x cuadrado por y para hacer 8x cuadrado? Vamos a ver. Por y al cubo. ¿Le falta un 8 para empezar? Claro que sí, ya tenemos 8x cuadrado por y. Ahora falta elevar lo que es ese y a y al cubo. ¿Cuánto le ponemos aquí? Si le ponemos y sería y al cuadrado. Fíjese, copiando base y sumando exponentes, y por y al cuadrado. Y si le ponemos aquí al cuadrado, copiamos base y sumamos exponentes, 2 más 1 es 3. Entonces miren, ya tenemos 8x cuadrado por y a la 3. Menos, fíjese, ¿qué le falta a x cuadrado por y para hacer menos 10x a la 3 por y? El negativo ya lo colocamos. Obviamente nos falta la parte constante. Fíjese, el x cuadrado. Ya tenemos lo que es x al cuadrado por x.
2 más 1, 3, perfecto. ¿Qué pasa con la y? No la necesitamos, porque si yo pongo una y aquí sería y por y al cuadrado, y lo que necesito aquí nada más es y, miren. Entonces toca borrar eso. Miren, ese es factor común en la parte de arriba. Abajo, ¿qué me queda? 2x cuadrado por y. ¿Cuál era el objetivo de hacer factor común? Haber visualizado que en el denominador existían esas mismas variables que se podían extraer y eliminar. Fíjense, el y con y se va, el x cuadrado con x cuadrado se va, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? A ver, 8y al cuadrado menos 10x, todo dividido entre, solo quedó 2 ahí, ¿verdad? Bien, entonces fíjese, yo diría que esta ya es una respuesta válida, personalmente, pero de nuevo nos fijamos que abajo hay un número que es 2 y arriba tenemos una posible cancelación con esto. O sea, podemos hacer 8 entre 2 y 10 entre 2, ¿verdad? Entonces podríamos decir que miren, dividiendo de esta manera, 8y al cuadrado entre 2 menos 10x entre 2, aquí podemos eliminar, fíjense, esta parte con esta y esta con esta. ¿Cómo me quedaría? 8 entre 2 es 4, y al cuadrado menos 10 entre 2 es 5, x, miren. Entonces vamos a verificar las respuestas, a ver si no la liamos. Y es la 17. 4y al cuadrado, estamos bien ahí, menos 5x, miren. 4y al cuadrado menos 5x. Estamos bien ahí. Entonces, ¿qué? Avanzamos con el siguiente ejercicio. 19. Miren, de nuevo, nos fijamos que abajo en el denominador tenemos u al cuadrado, perdón, u al cubo por v a la 2, ¿verdad? La b de vaca. Arriba tenemos exactamente las mismas variables. Entonces fíjese, hagamos arriba, porque es un pequeño factor común. Obviamente va a estar comprendido entre u. A ver, no hay cómo hacer esta u para distinguirla. ¿Cómo podemos hacer esa u? Hagámosla así. ¿Y la b cómo la podemos poner? Qué fea. Vamos a ver. Dejémosla así. La u va a tener colita y la v no. Eso serían en primera instancia nuestros valores de factor común. Podríamos elevarle lo que es un grado ahí. Porque fíjese, si le ponemos u a la 1, tenemos una pequeña oportunidad de mejora ahí. Si le ponemos u al cuadrado, ¿qué pasa? Vale para el primer término, donde tenemos u al cubo. Aquí, fíjese. Vale para ese. ¿Sí? Como también vale u al cubo. Pero ¿qué pasa? Pasamos al segundo y tenemos u a la 5. Entonces también se puede con u al cubo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos u a la 2 a la 2, potencia de potencia, tenemos u a la 4. Entonces fíjense que entre los menores, que serían u al cuadrado y u al cubo, vamos a escoger el mayor. Repito, podemos hacer factor común con u, podemos hacerlo con u al cuadrado y con u al cubo, pero vamos a escoger el mayor porque podemos. ¿Cuál no podemos? Por ejemplo, el u a la 4, porque el primer término llega hasta u a la 3 y vamos a tener que hacer un lío ahí para poder hacer que funcione. Entonces vamos a usar u al cubo. Fíjese, ¿qué pasa con v? Tenemos ahí en principio un v a la 4. Bien, podríamos usar un v a la 4 en primera instancia así. Para segundo término tenemos v a la 2, entonces ahí ya no. El menor sería v al cuadrado. Vamos a ver el siguiente, tenemos potencia de potencia, v a la 4. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Las opciones son v al cuadrado,
v al cubo, no, porque el que tenemos aquí menor es v al cuadrado. Entonces miren, vamos a poner aquí v al cuadrado. Repito, entre las dos opciones que teníamos, v y v al cuadrado, agarramos el mayor, ¿verdad? Entonces, hagamos el dichoso factor común. Vamos a ver la plumita. ¿Qué le falta a u al cubo por v al cuadrado para hacer el primer término, que es 3u al cubo por v a la 4? Para empezar, la constante, sencillamente. Miren, ya tenemos 3v a la 2 por u a la 3. Pero ¿qué falta? Hacer que esa u al cubo sea u al cubo, que ya la cumplimos, y hacer que ese v al cuadrado sea v a la 4. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando por v al cuadrado. Copiamos base, que es v, y sumamos la exponente, que es 2 más 2, 4. Y así lo conseguimos. 3u a la 3 por v a la 4. Siguiente. ¿Qué le falta a u al cubo por v a la 2, ¿verdad? Para hacer negativo 2 por u a la 5 por v al cuadrado. Entonces, fíjese. En primera instancia, siempre nos fijamos en la constante, que sería menos 2. Ahora, ¿qué pasa con u? Necesitamos que ese cubo se haga 5, o sea que elevar ese grado 2 veces. O sea, pasar de 3 a 5. ¿Cómo hacemos eso? Copiamos una u y le ponemos un 2. ¿Por qué? Porque al copiar base y sumar exponentes me queda 3 más 2, 5. Y hay que hacer que esa v al cuadrado sea v al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que v al cuadrado sea v al cuadrado? Pues multiplicarlo por 1. Y como el u1 no es necesario escribirlo, pues ahí lo dejamos. Pasamos al último término, que es positivo. Y fíjese, aquí tenemos algo. U al cuadrado por v al cuadrado. Bueno, vamos a borrar aquí, porque nos salió bien chiquito eso. Lo tenemos, fíjese, como potencia de potencia. ¿Y qué hacemos nosotros ahí? Multiplicar, o sea, 2 por 2, 4. Fíjese. Vamos a ver, le puse la colita ahí. Vamos a ver si no la está interpretando mal ahí yo. Vamos a ver. Menos 2 por, o la 3 por... sí, así es, ¿verdad? Sí. Entonces miren, aquí tenemos potencia de potencia. Copiamos la base y multiplicamos exponente, que sería aquí 2 por 2, miren. Y aquí 2 por 2. Por eso es que esto me queda a la 4. Entonces eso es lo que tenemos aquí arriba. Entonces hay que hacer que el u al cubo sea u a la 4. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando por u sencillamente, ¿verdad? Copiamos base y sumamos los exponentes, que son 3 más 1, 4. Y hay que hacer que la v sea 4 y la tenemos en 2. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos un 2 ahí, ¿verdad? Y cerramos. Y con eso, señores, ya tenemos lo que es factorizada la parte de arriba. Dividimos entre u al cubo y v al cuadrado. Fíjese. Nos queda perfectamente para eliminar lo que es numerador con denominador una parte del producto, que es exactamente la que factorizamos. Si se fijan en los dos ejercicios que acabamos de hacer, factorizamos prácticamente lo que había que eliminar. ¿Sí? Si nosotros no hubiésemos tomado la mejor opción posible para factorizar, fíjese que yo pude haber extraído aquí lo que es u al cuadrado, por ejemplo, y me quedaría para eliminar nada más, por ejemplo, u al cuadrado con u a la 3, o sea que me quedaría un u sobrando ahí arriba, que perfectamente lo podría eliminar. Pero fíjese que al tomar la mejor opción de las posibles, podemos eliminar esto. Y esto me queda como 3v al cuadrado menos 2u al cuadrado más u por
v al cuadrado. Vamos al libro a ver si no nos equivocamos. Tenemos que es el 19. 3v al cuadrado. Estamos bien. Menos 2u al cuadrado. Menos 2u al cuadrado más u por v al cuadrado. U por v al cuadrado. Estamos bien, señores. Somos unas máquinas. Entonces, fíjense, vamos a hacer el último. Tenemos 2x más 3y. Vamos a borrar eso. X más 3y multiplicado por 2x menos 3y. Vamos a ver si les muestro lo que habíamos recogido la vez pasada. Vamos a ver, en fórmulas de factorización tenemos, aquí está lo que les quería mostrar. Diferencia de 2 cuadrados. Diferencia de 2 cuadrados. Cada vez que nosotros miremos, fíjese, esta parte de un a más b por a menos b, aquí creo que me lo expresa en x, da igual. Entonces fíjense, tenemos por definición que esto es igual a x cuadrado menos y al cuadrado. Fíjense, también hay diferencia de 2 cubos. Y también hay suma de cubos. Pero nos interesa la primera parte. Fíjense que a mí me gusta siempre tratar esto de esta manera. Tenemos que al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Esa es la propiedad de diferencia de cuadrados. Entonces, fíjense que aquí lo tenemos claramente. Donde a sería 2x y donde b sería 3y. Por lo tanto, fíjense que aquí tenemos esta parte. El ejercicio me está dando esta parte. Entonces yo digo que esto va a ser a al cuadrado menos b al cuadrado. Donde les digo que a es 2x menos b es 3y al cuadrado. Lo podemos dejar así o desarrollar como 2 por 2 es 4. El x es x cuadrado menos 3 por 3 es 9 y al cuadrado. Fíjense, verificamos el libro a ver si no nos estamos inventando cosas y editamos en el 21. Dice que es 4x cuadrado, está bien ahí, menos 9y al cuadrado, perfectamente. Entonces, señores, diferencia de cuadrados, así se llama. Esto tienen que sabérselo como receta de comida, receta de cocina, ¿verdad? Eso es como saber que 1 más 1 es 2. Y para lo otro que acabamos de hacer, el 17 y el 19, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver si aquí nos si aquí nos mencionaron algo de factorización. No, miren, no copiamos nada de factorización. Pero la factorización, señores, no es más que completar términos. Aquí se los muestro rápidamente con el ejemplo práctico que teníamos aquí. Fíjese, si nosotros tendríamos, por ejemplo, una expresión como, vamos a ver, 7 x a la 5 por y al cubo. Entonces dice, vamos a factorizar esto, pero necesitamos dos términos. Lo que les quería demostrar es la parte de completar. Que ojo, que aquí no debería de complicarse porque todo lo que hemos estado haciendo realmente son propiedades de potencia. Entonces fíjese. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué número podemos poner aquí? Pongamos x al cubo, por ejemplo, por y al cubo. Entonces fíjese, me dice que por ejemplo factoricemos eso. Las constantes siempre las tenemos pendientes, pero fíjese, factorizamos las variables. X y y son los términos en común, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros al factorizar? Extraer partes y completar. Fíjese, ¿qué me falta a x y y para hacer 7x a la 5 por y a la 3? O sea,
esto que tenemos aquí, donde yo les mencionaba que tenemos que escoger la mejor opción posible. Por ejemplo, fíjese, para x a la 5 tenemos x a la 5 y x a la 3. ¿Cuál usamos? La menor, que sería x al cubo. Pero entre la menor hay otras menores, que es x cuadrado y x también. Pero ¿cuál usamos? La mayor de ellas. O sea que usamos la x al cubo. ¿X funciona? Claro que funciona. ¿X cuadrado funciona? Podría ser. Pero nosotros tratamos de eliminar o de simplificar lo máximo posible. Entonces agarramos esa opción. Fíjese para y al cubo. ¿Qué factor podemos tomar ahí? Si los dos son iguales. Fíjese que tomamos el mayor. Para eso los puse así, para que verificaran de que aunque podemos usar y al cuadrado y y al cubo, agarramos la mayor de ellas, ¿verdad? La mayor de ellas. No se confundan cuando al principio dije que agarramos la menor. La menor, cuando me refiero a agarrar la menor, es cuando tenemos, por ejemplo, x a la 5 y x a la 3. Agarramos la menor de ellas. Pero entre esas menores hay otras menores y de esas agarramos la mayor. Qué relajo, ¿verdad? Pero desde ya les digo que esto es sencillo. Entonces fíjese, ¿qué le falta? X al cubo por y al cubo para hacer 7x a la 5 por y al cubo. Constante. Ya tenemos el 7. Ya tenemos el y al cubo. Copiamos x y le ponemos 2. ¿Por qué? Porque al copiar base y sumar exponentes nos da 5. Fíjese. Y al y al cubo no lo ponemos. No lo ponemos. Porque ya lo tenemos completo. Fíjese, sumamos. ¿Qué le falta? X al cubo por y al cubo para hacer x al cubo más y al cubo. Fíjese, esto lo hizo a propósito. No le falta nada. Entonces copiamos más 1. ¿Verdad? Y así es como, señores, factorizamos. ¿Verdad? Prácticamente solo es complementar mediante lo que ya habíamos aprendido, que era potenciación, radicalización, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por la atención, señores. Espero que haya sido de provecho. Nos vemos en una próxima ocasión, si el Señor pues nos lo permite. Gracias.